Ahora sigan con su vista, por favor, el estudio que hoy tendremos. Hemos iniciado hace 2 domingos el estudio de nuestro libro del profeta Jonás. Y voy a leer desde el versículo 1, a pesar de que nos vamos a enfocar en el 4, 5 y 6, pero voy a leer a partir del verso 1, más que nada para no perder el contexto. Escrito está en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Jonás. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Amén. Padre, te damos gracias porque esta palabra que nos das hoy precisamente es para evitar que perezcamos en nuestros delitos y pecados. Porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, y atraviesa nuestras conciencias y nos hace ver que bajo tu santidad solamente puede haber una cosa: juicio santo para nosotros. Gracias te damos porque en esta palabra hay vida y hay espíritu. Y por tu Santo Espíritu precisamente es que queremos que nuestro entendimiento sea iluminado para que podamos ver el brillo de tu gloria y que nuestras tinieblas sean desvanecidas completamente delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? El mundo busca una cosa. Si dijéramos una sola palabra que habitualmente el mundo está buscando, es felicidad. El mundo busca la felicidad, y no solamente busca la felicidad, sino cree que la merece. Y además de creer que la merece, está dispuesto a pagar el precio que sea necesario con tal de obtenerla. El detalle nada más que el mundo entero no sabe es que la felicidad ya estuvo en la tierra. El tiempo de felicidad ocurrió, y ocurrió hace prácticamente 6,000 años, y era el hombre y la mujer, el matrimonio perfecto en su relación perfecta con el Dios perfecto y santo. Y era una relación santa y tenían todo. Ese fue el momento cumbre que ha vivido el mundo de la gloria de Dios. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando Adán y Eva, que tenían su perfecto matrimonio, su perfecta relación de intimidad y una perfecta relación con Dios, ese matrimonio decide desobedecer a Dios. Y a partir de ahí, se acabó la felicidad. A partir de ahí, la tierra resultó maldita por causa del pecado nuestro, del hombre.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre inmediatamente que el hombre y la mujer se rebelan contra Dios? ¿Qué pasa? Pecan contra Dios y lo primero que nos encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 8 es que cuando pecaron, huyeron de la presencia de Dios, se escondían de la presencia de Dios. Eso es en Génesis 3, versículo 8. Luego, ¿qué nos hallamos? Que este matrimonio tiene un par de hijos, Abel y Caín. Y Abel y Caín sucede que hay un problema. Como no solamente la felicidad desapareció, sino que el pecado tomó cada vez más control de la vida del ser humano, lo que nos encontramos en capítulo 4 de Génesis, que Caín mata a su hermano Abel y comete el primer asesinato humano. ¿Y qué sucede después de ese asesinato en el versículo 16 del capítulo 4 de Génesis? ¿Qué dice? Que Caín se fue, huyó de la presencia de Dios, se fue lejos de la presencia de Dios. ¿Qué nos encontramos después? Obviamente, a lo largo de la palabra de Dios encontramos lo mismo con un Moisés. Moisés está 400 años en Egipto y sucede que Moisés comete un asesinato. Moisés, sí, el profeta, el líder que Dios, el sacerdote que Dios estaba usando para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y lo que ocurre obviamente es que después del asesinato Moisés huyó al desierto. Es una repetición que pasa con Jacob cuando engaña a su hermano Esaú. Huye porque el hermano promete matarlo por haberlo engañado. Ahora, en todos estos casos, obviamente, y podemos seguir y seguir y seguir con la lista, pero en todos estos casos que acabo de mencionar, y tenemos muchos más, acerca de huir, como eso fue lo último que vimos el domingo pasado. El domingo pasado vimos que Dios habla con su profeta, su siervo, y decide el siervo en el versículo 3, eso fue lo último que estudiamos, Jonás se levantó para huir lejos de la presencia del Señor. Y lo dice 2 veces en ese versículo, lejos de la presencia del Señor. Ahora, consideremos los ejemplos anteriores que la Escritura nos da. ¿Cuándo vas a poder huir de la presencia del Señor? ¿Sabes cuándo? En el caso de Adán y Eva, huyeron, se escondieron detrás de un arbusto. En el caso de Caín, huyó, salió de Edén, porque ya estaban fuera de Edén Adán y Eva, y se alejó lo más que pudo. Y en cada caso que ha habido una huida o el escaparse de, implica el salir del pueblo de Dios en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios. Esas 3 cosas implican huir de la tierra, del pueblo y del Dios. Eso implica huir. Sin embargo, nosotros que estamos de este lado de la cruz, como hijos de Dios, podremos huir de la misma presencia de Dios que está dentro de nosotros, cosa que ningún caso de los que les mencioné ha ocurrido. En esos casos la presencia de Dios estaba fuera de ellos, pero nosotros, la presencia de Dios está en nosotros, y por tanto, ¿habrá alguna posibilidad de que estemos lejos de la presencia de Dios? ¿Habrá alguna posibilidad? Ese es un gran problema. Y sucede que el profeta, en ese momento que decidió huir lejos de la presencia de Dios, entonces nos encontramos con una respuesta. Si en el versículo 3 dice, pero, o sea, Dios había dado una orden, pero Jonás decidió huir. ¿Cómo decidió huir Jonás? Jonás decidió descender a Jope, un puerto, buscó un barco que zarpara, compró y pagó un boleto, dice el versículo 3, y decidió ir con los marineros a Tarsis,
lejos de la presencia de Dios. Pagó un boleto para huir de la presencia de Dios. Sin embargo, tenemos un caso increíble, hermoso, en cuanto a precisamente ir lejos del pueblo de Dios, lejos de la presencia de Dios, y que resulta en algo diferente que lo que está pasando en la vida de Jonás. Y quisiera que leer una porción de Éxodo capítulo 2, y voy a enfocarme el hecho. ¿Cuál es el hecho? Faraón acaba de decir que todos los niños tienen que ser asesinados. Todos los niños. Las niñas se dejan vivas, los niños varones los asesinan. Esa es la orden de Faraón. Hay una mujer, Jocabed. Esta mujer esconde a su hijo 3 meses. Y después de esconderlo 3 meses, decide preparar un Moisés. Ustedes saben lo que es el Moisés, y con eso resumo que es una canastita que se prepara para poder flotar en un río. Y como la manera de asesinar a los niños que dijo Faraón era lanzándolos al río Nilo, esta mujer hace lo mismo que Faraón ya había planeado, pero ahora lo pone en una canasta que flota y lo pone en el río Nilo en medio de los bejucos, dice ese pasaje. ¿Y qué dice ahí entonces nuestro pasaje? En el versículo 6. La hermana del niño, en el versículo 4 dice, la hermana de ese niño, María o Miriam, se puso a lo lejos para ver qué le sucedería a su hermanito. Está flotando ya el Moisésito entre los bejucos, y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras las doncellas se paseaban por la orilla del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño le dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y llame a una nodriza de los hebreos para que te críe al niño? Eso dice el versículo 7. Y la hija de Faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó ¿a quién? A la madre del niño. O sea, la madre había entregado la vida de su hijo. Lo entregó. Sabía que de cualquier manera iba a morir. Lo entregó. Y sin embargo Dios se la regresó, porque pidieron que la madre, versículo 7, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Versículo 8. Y la hija de Faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño, a Jocabed. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño, se lo dice a su madre, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó a su propio hijo y lo crió. Y hasta le pagó. ¿Te das cuenta? O sea, no tienes que pagar tu boleto para sufrir. Porque ese es el problema de pagar un boleto con un rumbo y una meta en la vida que es totalmente lejos del propósito de Dios. Vas a pagar el precio. En la otra manera, cuando tú decides totalmente descansar en que tu Dios tiene control de todas las situaciones, hasta resulta que te da de más. Y esto lo vamos a ver en el pasaje que hoy estudiamos en el versículo 4, 5 y 6 de Jonás. Y quisiera cada versículo llamarle primero el gobierno del rey, segundo el miedo del mundo, y tercero el sueño del profeta. El gobierno del rey, el miedo del mundo y el sueño del profeta. En el primer versículo, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? En el primer versículo, en el versículo 4 del libro de Jonás, nos encontramos una respuesta inmediata. O sea, Jonás en el versículo 3 dice, pero Jonás se levantó para huir. Eso dice el principio del versículo 3. El principio del versículo 4, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. O sea, Jonás entra al mar
El Señor ya tiene su plan. En este versículo quisiera que pudiéramos ver 4 aspectos de los atributos de un Dios perfecto y santo. Y en esos 4 atributos que vemos ahí, que es primeramente soberanía y dominio, segundo, omnisciencia, tercero, sabiduría y por último, todo poder. Esos son 4 aspectos de Dios que están ahí en ese versículo. Él es rey soberano. Él tiene total dominio. ¿Qué es lo que hace? O sea, Dios, ¿qué hace inmediatamente? Pero Jonás se levantó para huir y el Señor, versículo 4, desató sobre el mar un fuerte viento. El Señor desató sobre el mar. Y fíjense cómo lo dice, el Señor. La palabra Señor implica gobierno, dominio, rey. El Señor desató sobre el mar un fuerte viento. No dice un viento, dice un fuerte. Y hubo una tempestad tan grande en el mar. Fuerte viento, gran tempestad. ¿De qué nos está hablando? Obviamente, ¿de qué? No nada más de rey y señor, pero además nos está hablando de poder, ¿sí? Y además, ¿por qué en el mar? Porque sucede que en el mar va un barco con uno de los que son suyos, que tiene otra misión que cumplir en vez de andar huyendo lejos de él. Entonces, eso significa omnisciencia. Eso nos muestra que Dios todo lo sabe y todo lo conoce. No importa dónde nos escondamos, qué pensemos, el Señor conoce cada uno de nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que Dios, en su plan perfecto, es totalmente sabio. Él sabía cómo podía manejar el barco que tenía a su profeta, que hasta había pagado el precio para llegar a un lugar, Tarsis, que jamás llegó. Jamás, grábatelo bien, jamás huyendo del perfecto plan de Dios vas a llegar a donde tú quieras. Jamás. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, jamás. No vas a alcanzar tu meta si está lejos del gobierno de Dios soberano sobre tu vida, porque Él es omnisciente y sabe lo que piensas, sabe los motivos de tu corazón y además tiene todo el poder para evitar que llegues a donde quieres llegar. Él es el Todopoderoso. ¿Quién contra Él? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Este Señor de Jonás y de ese barco y de ese mar donde va ese barco, Él tiene todo bajo su perfecto y santo plan. O sea, el Señor tiene su plan. ¿Quién es capaz de anularlo? Nadie. Entonces, Él tiene un perfecto y santo plan y eso habla de su voluntad se va a hacer siempre por encima de tu voluntad y la mía. No importa que Él tenga que soplar vientos fuertes sobre nuestras vidas, levantar una gran tormenta y tempestad, pero nadie puede contra su perfecta voluntad. El segundo aspecto es que Él tiene la manera de cumplir su voluntad. Y por eso leímos Isaías 55, versículo 8 y 9. Mis pensamientos no son los tuyos y mi manera de hacer las cosas, mis caminos tampoco lo son. Mis pensamientos no son y los tuyos no son los tuyos. Tu manera, nunca. Nosotros no somos Dios, pero nos comportamos muchas veces como si lo fuésemos. Creemos ser más sabios que Dios y jamás lo lograremos. O sea, Él es el perfecto en su plan, en su voluntad. Él es perfecto en su manera de tratar con cada uno de nosotros porque sabe lo que nos duele y sabe lo que tiene que quitar para seguir formando a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sí?
Además, no solamente es perfecto en voluntad, perfecto en manera, sino además tiene un perfecto control. Perfecto control. Ahí lo vemos en el versículo 4. Esa tempestad tan grande en el mar, que dice, el barco estaba ¿a qué? A punto de romperse. O sea, el Señor no quería destruir el barco, el Señor no quería destruir la vida de Jonás, no quería destruir la vida de los marinos. El Señor quería llevarlos al punto de ¿qué? De quiebre, al punto de rompimiento. Eso es, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor, el Maestro Jesucristo dijo, más le vale al hombre caer sobre la roca y ser quebrantado, y no que la roca caiga sobre él y sea desmenuzado. El barco solo estuvo a punto de romperse, pero no se rompió. ¿Por qué? Porque el Señor sabía hasta qué punto la tormenta podía llevar, que pudiera superar las habilidades de esos marinos experimentados con tantos viajes, que habían pasado tantas tormentas en la vida, pero sin embargo con esta no podían. Y eso lo vamos a ir viendo. Entonces queda muy claro que entonces también Él tiene el perfecto control. Pero todo ese perfecto control, ese perfecto plan, todo esto tiene que ver con su perfecta sabiduría. O sea, el motivo del Señor siempre va a ser santo. Pero es que yo sé que tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué el Señor hizo esto con esta persona o permitió esto? Amado, yo nada más te digo, el Señor es santo y sus motivos son puros porque Él es totalmente sabio. Además, no solamente es su perfecta santidad y su sabiduría, está derivada de su santidad, sino que además tiene todo bajo su perfecto plan redentor. Tiene un plan redentor. Su plan redentor empieza en Génesis con el mundo perfecto, feliz, Dios y el hombre en la creación que Dios dio para el hombre. ¿En qué termina la Biblia? Ese plan nunca ha dejado de estar en el corazón del Señor. Termina exactamente con ese lugar, la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial y su pueblo en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios, en una relación perfecta de gozo eterno. Eterno. El plan no ha cambiado. Y por supuesto, para que este plan se lleve a cabo, y repito, todo esto que está sucediendo en ese barco, en medio de ese mar, tiene que ver con el perfecto plan redentor. Ahora, ya vimos lo que está sucediendo con el barco, ya vemos cómo está siendo zarandeado. Sin embargo, hay un pasaje que cuando empecé a leer esta porción, inmediatamente me brincó. Y obviamente ese pasaje está en Marcos 4, versículo 35, porque es algo paralelo, similar, pareciera hasta un espejo. Marcos 4, versículo 35, nos dice la palabra del Señor. Jesús, nuestro Señor Jesús, no está en un barco de pasajeros, sino que va en una barca. Y dice la palabra que está en medio del mar de Galilea. Y en Marcos 4:35 dice, Marcos 4:37, el Señor Jesús va con sus discípulos y dice, se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? El Señor Jesús iba dormido. Igual que en nuestro caso, el profeta del Señor Jesús iba dormido. Iba en una barca, en este caso era un barco de pasajeros. Una tremenda y violenta tormenta. Repito, podemos ver bastante semejanza en los pasajes, paralelismos. Y entonces el Señor Jesús se despierta, versículo 39, se levanta, reprende al viento
y le dice al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento obedeció, cesó, se paró. Y sobrevino una gran calma. Gran tormenta, gran calma. El Señor Jesús, en medio de la tormenta, en medio de la barca con los que son suyos, su pueblo. ¿Y qué provocó esto? Entonces, versículo 40, vemos al Señor Jesús lo que les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué? ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? ¿Qué es lo que está haciendo? El Señor los está reprendiendo, así como reprendió al viento y los cayó. También los está reprendiendo a ellos. No tienen fe. O sea, han visto tantas cosas caminando conmigo, han visto mi misericordia de tantas maneras, te ha sacado el Señor de tantas situaciones difíciles en tu vida. El hecho de que estés aquí es una muestra más de su misericordia, y sin embargo todavía tienes miedo. ¿Dónde está tu fe? Y dice que la respuesta de ese evento, versículo 41, es que se llenaron ¿de qué? De gran temor. Fíjense bien esto. El temor fue a las circunstancias. Por eso les dice: ¿por qué están amedrentados? El temor fue a las circunstancias, a esa violenta tormenta. Sin embargo, ese temor a las circunstancias cambia hacia un ¿qué? Temor del Señor. Temor del Señor. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en esta tormenta? Estaba sucediendo una prueba de la fe de sus discípulos. Una prueba de la fe de sus discípulos. Porque ese es el cuestionamiento que hace el Señor. ¿Dónde está la fe de ustedes? Y en esa respuesta a esa prueba reprobada, porque no la pasaron, ahora tienen temor del Señor. Se dan cuenta que ellos son los que están mal. No es el Señor que iba dormido. Ellos enjuiciaban al Señor: despierta, que perece. O sea, ¿no te das cuenta? Ahora vamos a ver nuestro pasaje, repito, algunas cuestiones paralelas. Las grandes tormentas pueden suceder en tu vida y en mi vida para probar nuestra fe. Y la idea en ese perfecto plan donde Dios permite o provoca una tormenta terrible en nuestras vidas va a ser con una sola cosa: que nuestra fe esté descansando en la obra perfecta, el plan perfecto y el control perfecto que tiene Jesucristo sobre nuestras vidas, puesto que Él pagó por nosotros en la cruz. Él nos compró con su sangre. Él nos hizo ver que no merecemos nada, sino que cualquier tormenta en nuestras vidas nos ahogue y nos mate. Pero sin embargo nos mostró que la tormenta más grande que el universo ha visto ha sido cuando todas nuestras olas de nuestros pecados cayeron como tsunami y fueron puestas en el Santo Hijo de Dios en aquella cruz. Todas nuestras olas, las olas de la furia y de la ira divina de Dios, cayó sobre su propio Hijo. Y todo, porque si no hubiese sido así, el mundo desde cuándo no habría existido, no se mantendría. Pero el perfecto plan de Dios lleva un ritmo, un tiempo y una paciencia enorme que tiene Dios, y sobre todo con los que son suyos, con los que quiere exactamente la relación que tuvo al principio con Adán y Eva, terminarla en la eternidad. Amado, las tormentas de la vida pueden ser para esto y por esto, porque el Señor quiere hacerte ver cómo está tu fe. Pero las tormentas de la vida, como en el caso que estamos estudiando, y repito, es como un espejo. En el caso de Jonás, ¿qué es? En el caso de Jonás, es una total, perfecta y santa disciplina por causa de su pecado. Y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante conforme estudiemos. Pero las tormentas pueden ser por disciplina, o las tormentas por causa de tu pecado, o
La tormenta puede ocurrir en tu vida sin ninguna relación con tu pecado. Simplemente Dios la usa para seguir formando a Cristo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 5? Primera de Juan, capítulo 5, dice la palabra del Señor: todo el que es nacido de Dios, versículo 4, todo el que es nacido de Dios, todo, no dice unos, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. No son nuestras capacidades, nuestros talentos. Nosotros tenemos puesta nuestra fe en el autor y consumador de ella. ¿Quién es el autor y consumador de ella? Jesús. Y eso lo dice el siguiente versículo. Nuestra victoria es nuestra fe. Versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, otra vez fe, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién? Solamente los creyentes en Jesucristo. ¿Cuántas veces no me han escuchado decir acerca de que el problema que tiene el mundo con Dios es no creer en el verdadero Dios, sino en el Dios que se acomoda a sus vidas? Pero mientras no crean que Jesucristo es Dios encarnado, el hombre que fue débil humanamente hablando y que fue enfrentado a toda tentación, pero que jamás cometió pecado y que vivió una vida perfectamente en obediencia al Padre para hacer el sacrificio en la cruz por causa de nuestros pecados. Porque Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvo por medio de él. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Qué vemos entonces? ¿Qué es lo que tenemos que revisar si estamos en medio de una tormenta? Tenemos que revisar primeramente con limpia conciencia nuestro corazón delante de Dios a la luz de su palabra. ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? Santiago 1 dice la palabra de Dios que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra perfecta. Y dice: aquel que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él da abundantemente a los que se la pidan. O sea, cuando estés en medio de una situación que no sabes por qué, pregúntaselo a Dios. Dile: dame sabiduría, Señor. Primeramente, así en términos generales, ¿es por pecado? Tal vez tu conciencia esté limpia y no lo hayas practicado, pero entonces puedes orar como dijo David: muéstrame, por favor, te lo suplico, los pecados que me son ocultos. Porque hay pecados ocultos a nuestro entendimiento. O si la tormenta en la vida, tú estás tranquilo en ese sentido y ya oraste eso y tienes otra, entonces tú sabes qué es. Para que tu relación con el Señor aumente, para que vivas en un más grado de intimidad. ¿Por qué? Porque estás en valle de sombra de muerte y no temerás mal alguno, porque su vara y su cayado te infunden aliento. El Señor prepara mesa delante de tus angustiadores, y tú estás gozoso en medio de todo porque sabes que vas con Él, o mejor dicho, Él va contigo. ¿Por qué? Porque tú decides no huir de la presencia de Dios lejos, como Jonás intentaba hacerlo. Entonces, el gobierno soberano del rey nos lleva a lo siguiente aspecto. Ese gobierno obviamente puede producir en nosotros miedo. Lo produjo en sus discípulos, miedo. Y obviamente, ¿qué dice el siguiente versículo, el 5? Ahora vamos a ver el miedo del mundo. El miedo del mundo. Los marineros tuvieron miedo. Eran hombres que estaban muy preparados para manejar un barco, para llevarlo hasta el fin. Sin embargo,
no pudieron con esta tormenta. No podían, simplemente estaba lejos de sus posibilidades manejarla. Y eran experimentados marineros. Y aquí lo dice claramente, tuvieron miedo. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sección o en este pasaje, en el versículo 5? Otra vez, tres aspectos de los tres atributos del Señor: su santidad, su juicio y su misericordia. Santidad, juicio y misericordia son atributos de Dios que están aquí en este pasaje, en este versículo. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Te fijas? Hace un momento dije que todo el mundo cree en Dios, pero sí, el Dios que le conviene. El Dios de golpes de pecho y de misa cada domingo. El Dios de ir tocando puertas. Y le quiero hablar de un Jesús, pero te hablan de otro Jesús, el de Jesús Atalaya. Y el Dios que aparece en una barda donde Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Pero ¿cuál Jesucristo? Cada quien tiene su Dios. Obviamente hay quienes tienen su Dios muerte, obviamente hay quienes tienen su Dios esposo, obviamente hay unos que tienen su Dios hijo, su Dios hermano, su Dios trabajo, su Dios ego y fama que logra en el mundo. Los dioses que el hombre tiene, en realidad solo Dios los conoce. Pero mientras no sean el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que te dio a ti y a mí la vida, tenemos un problema con Dios. Y por tanto no consideramos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque Él es nuestro creador. Por tanto estamos sujetos a su juicio. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y bajo ninguna circunstancia va a aceptar que vivamos en pecado. Sí, es la palabra que la Biblia usa abundantemente, aunque la sociedad lo haya ignorado. Por causa del pecado tuyo y mío, las situaciones están como están. Y ahorita vamos a ver un poco más a fondo esto. Entonces, lo que vemos en el versículo 5, que estos marineros tuvieron miedo. Y es correcto que tengan miedo, ¿por qué? Porque están creyendo inclusive en otros dioses. No creen en el Dios de los cielos. Y dice que cada uno, en respuesta a ese miedo, ¿qué hacía? Clamaba a su Dios, versículo 5. Clamaba a su Dios. O sea, fíjense cómo estos hombres impíos, pecadores, apartados de Dios, que buscan sus propios caminos, lo primero que hacen en una situación de dificultad, se vuelven bien creyentes, bueno, en su Dios, y se ponen bien espirituales. O sea, como ven que aquello no puede, ellos no pueden con esa tormenta, aunque han manejado muchas tormentas, no pueden con esa, y se vuelven bien espirituales. Claman. Clamor implica más que pedir. Clamor implica un grito desesperado. Claman. El detalle es que también claman a su Dios equivocado. Y así hace la gente. Cuando tiene un problema el esposo y su esposa es su Dios, a su mujer le clama. Cuando la mujer tiene a su esposo como Dios, a su esposo le clama. Cuando son sus hijos, a sus hijos le claman desesperadamente que por favor. O sea, ellos claman a sus dioses o a sus amigos, al más poderoso, al más pudiente, para que lo ayude a salir de esas deudas, que lo ayude a salir de su enfermedad. Le pide a su doctor: pero es que usted ha sido mi doctor de toda la vida, este cáncer usted puede manejarlo. Eso es un clamor. ¿A quién? A su Dios. Pacientes que hacen de su médico su Dios. Eso es terrible. Pero sucede en las mejores familias. Mientras el Dios de los cielos no se te haya revelado, seguirás buscando tener un Dios, porque el hombre no puede estar sin algo más allá de él, a lo cual pueda aferrarse en los momentos imposibles para él. Y este es un momento, es una gran tormenta, es un gran viento, a punto de romperse totalmente y desmoronarse tu vida. Todos tus planes, todos tus esquemas, todos tus razonamientos, todos tus sueños están a punto de desbaratarse. Todo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan mejor, mucho mejor que el tuyo y que el mío. Y eso es obviamente lo que está mostrando, que en su santidad, si te quiere a ti y te llama, es para hacer de ti un hijo santo,
apartado para Él con fines santos y para que el mundo a través de tu santidad y mi santidad pueda ver su gloria y pueda ver que Jesucristo es nuestro Rey, Señor y Salvador. Él está ejecutando un juicio, pero al mismo tiempo de estar ejecutando un juicio, Dios en su perfecto plan sobre su profeta que va dentro del barco. El detalle es que al mismo tiempo está siendo muy misericordioso. ¿Por qué? Porque no está rompiendo el barco, lo está llevando solo al punto de quiebre. Y dice en el versículo 6 que todos clamaban a su Dios. Y entonces, ¿qué sucede después de esto? Primero tienen miedo, segundo claman a su Dios y tercero arrojan al mar todo lo que pueden del barco. El agua se está metiendo al barco, el barco puede hundirse, las olas ya sobrepasaron. Y tienen que sacar las cajas de víveres, los litros de agua, tienen que sacar todo aquello que llevaban en... ¿Y qué sucede? ¿Por qué lo hacen? Están desesperados, quieren aligerar, así lo dice aquí. Arrojaron al mar la carga, verso 5, que estaba en el barco, carga que estaba en el barco, ¿para qué? Aligerarlo. El detalle es ese. El detalle que tú y yo como hijos de Dios queremos aligerar la carga del pecado en nuestras vidas. O sea, queremos que algunas áreas sí podamos dejarlas atrás de nuestra pecaminosidad y nuestra carne, pero queremos otras áreas de la carne seguir manteniéndolas. O sea, no estamos dispuestos obviamente a soltarlo todo. Áreas, sí, del corazón, engañoso y perverso. Tú sabes esto, Jeremías 17:9, nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Sí, los santos, hijos de Dios, tenemos ese tipo de corazón, engañoso y perverso también más que todas las cosas. Por eso tenemos que, como dice Proverbios 4:24, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados, es ahí donde reside el Señor. Es ahí donde Él debe ser Señor, para que nosotros no hagamos insensateces. Porque entonces el juicio de Dios va a llegar sobre nuestras vidas acompañado, por supuesto, de misericordia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Cuando tomamos la Santa Cena, en 1 Corintios 11, dice que debemos estar preparados para tomarla. Es una santa convocación. Y dice la palabra de Dios que si tomas la santa indignamente, dice que simplemente el Señor o te enferma, trae una tormenta a tu vida, o te mata, te quita la vida. ¿Cómo qué? Como muestra de su juicio, pero también de misericordia. ¿Por qué? Porque dice inmediatamente en los siguientes versículos, para no ser condenados con el mundo. ¿Te fijas? Aún en los juicios del Señor para tu vida y mi vida, hay misericordia, aún sacándote de este mundo para que no peques más, para que no manches el nombre de Jesucristo sobre tu vida. El Señor te puede quitar la vida y es misericordia. ¿Por qué? Porque vas a entrar en tu gozo eterno. Como no pudiste manejar tu carne, como no estuviste decidido a entregarlo, como esa mujer Jocabed entregó a su hijo Moisés y el Señor se lo regresó y le pagó. En cambio, el Señor Jesús entregó a su propio hijo y después de 3 días el Señor Jesús lo recuperó. 3 días después de haber muerto por tus pecados y mis pecados, 3 días después de que las olas de nuestros pecados cayeron sobre él y las olas y el tsunami de la ira justa de Dios cayó sobre él. Y Cristo resucitó de los muertos y regresó a su Padre, porque el Padre lo entregó. Y el mismo Hijo nos dice en Juan 10, nadie me quita la vida. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Amado, esa es la bendición del creyente. Tenemos la capacidad de entregarnos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque Él es el motivo de nuestro culto racional. Romanos 12:1, ¿se acuerdan? Por las misericordias que hemos recibido de David, por la revelación del misterio que estaba escondido, que aún los gentiles nos volveríamos el Israel de Dios.
Es por eso que sí podemos hacer esto. Estos hombres no. Estos hombres, como su Dios no respondía, no funcionó, el Dios de una hora. Fíjense bien, grábense esto. Todos los marineros tenían diferentes dioses, ¿se fijan? O sea, no dice ahí, los marineros clamaron a su Dios uno solo, no. ¿A qué? Así dice, a su Dios, a su Dios. Estos hombres tenían de diferentes nacionalidades, tenían diferentes dioses. Ahora, entra y ven a un hebreo que entra por ahí. Obviamente se dan cuenta que ese no tiene el mismo Dios que ellos. ¿Y qué sucede? Veamos nuestro texto en el 5. Ya que ven que están sacando todas las cargas para aligerarlas, pero sin embargo el barco se sigue hundiendo, se está llenando y está a punto de hundirse y romperse. Ahora pasaron 3 cosas, dije. Tuvieron miedo, clamaron a su Dios y aventaron todo lo que pudieron de sus vidas fuera para ver si libraban la tormenta. Pero vemos al hombre de Dios que también hace 3 cosas. El hombre de Dios, Jonás, el profeta, baja a la bodega del barco, se acuesta y se duerme profundamente. Fíjense nada más. Mira nada más. O sea, este hombre en medio de la tormenta dice, ahí se ven. Con sus actitudes es casi lo que está diciendo. Ahí se ven. Y se duerme. Tengo tanta gente que en mi consultorio llega delante de mí y me dice, por favor doctor, no me mande a hacer análisis, no quiero saber que tengo eso, diabetes, pero es que usted tiene todos los síntomas y necesito confirmarlo, no me los voy a hacer, no quiero saber que tengo diabetes. ¿Por qué no me trae otro paciente? ¿Por qué no me trae ya la biopsia que le pedí que se hiciera, que la llevara con el patólogo? Doctor, la verdad es que no he llevado la pieza que me quitaron. La verdad tengo mucho miedo, no quiero saber, así que no quiero que se haga el examen histopatológico, no quiero que revisen y vean, no quiero saberlo. El diabético, cuando no tiene un control, no me vaya a decir, por favor, no me diga que necesito diálisis. No me lo diga. Si lo voy a necesitar, mire, prefiero morirme. El paciente que tiene cáncer, no, quimioterapia, no, eso me va a matar antes, prefiero mejor dejarme así, usar puras hierbitas. O sea, la gente no quiere saber. No quiere saber, lo que no quiere saber, y se mete en una bodega toda oscura, toda pestilente, y prefiere estar ahí en la oscuridad, de donde lo sacó el Señor, de esa oscuridad a la luz admirable del Señor Jesús, y prefieren estar ahí metidos y hasta echarse una pestaña larga y profunda porque no quieren saber cómo va a terminar la cosa, porque Él sabe que es el causante de toda esa desgracia de un montón de gente que está sufriendo. Estos hombres que son del mundo, aunque no lo conocen a Él, les importa la vida de Jonás y les importa su propia vida. Estos hombres están desesperados tratando de que el barco no se hunda, y a Jonás le importa poco. Es exactamente igual que como sucede en nuestro mundo. El cristiano bien cómodo está dormido y le importa poco todo lo que sucede en el mundo. Nos damos cuenta cuando decimos, ¿cuántas personas llegan por primera vez? O sea, si no les predicas el evangelio allá donde están, tráelos. Tal vez el Señor les dé vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Tal vez, no lo sabemos. Pero tienes una preocupación por el mundo que está totalmente bajo la tormenta y que están en una desesperación y en una frustración porque no alcanzan la felicidad, aun cuando crean que la merecen, cuando en realidad merecen el juicio y la ira de Dios. Pero ¿quién la merece más? Tú y yo. Si no estamos en el perfecto plan de Dios, si estamos solamente para nuestra comodidad religiosa, si estamos solamente para decir que somos y leer la Biblia y cargar la Biblia y vivir en una congregación de los santos y tomar mucho conocimiento y aún dormir tranquilos, por favor. Muchas veces los problemas ocurren por tu pecado. Y en tu pecado, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, van a sufrir, van a pasar tormentas. Y si no son creyentes,
bajo esa circunstancia, no van a entender nada de lo que está pasando en sus vidas. Pero date cuenta que tú, aun cuando creas ser justo, ¿no te das cuenta que todos tus pecados fueron perdonados? ¿No te das cuenta que solamente tú y yo vivimos bajo la misericordia de Dios? Solo por su misericordia no hemos sido consumidos. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que pecaste en tus pensamientos? Hace rato, es más ahorita, porque lo aborrezco, pastor, está hablando muy feo, está enojado. Ya pecaste contra Dios. Amado, es la verdad. ¿Cuántas veces dijiste una media verdad que te convenía, que es una total mentira? ¿Cuántas veces pusiste tus ojos donde no debes ponerlo? ¿Cuántas veces sacaste ventaja de un negocio, pero con una gran ventaja que abusaste de la confianza de tu amigo? Porque le vendiste algo que no servía, en realidad, se lo estabas vendiendo. En lugar de decirle, te estoy dando esto tan barato porque tiene este defecto, te lo encargo que lo cheques. O sea, ¿eres íntegro realmente, mi amado? No te metas en una bodega a dormir plácidamente. ¿Por qué? Porque simplemente negando lo que va a suceder en tu vida no vas a poder evitarlo. Porque el Señor no te va a permitir llegar a donde quieres ir, bajo ninguna circunstancia. Si eres de Dios, como dicen los muchachos, no te la vas a acabar. Yo no sé si la pizza, el pastel, la fiesta, yo no sé de qué se trata eso que no te la vas a acabar, pero es un dicho, ustedes saben. Entonces, el detalle es esto: no nos neguemos a saber la verdad, inclusive de nuestro propio corazón y conciencia. Reconozcamos que somos pecadores, salvos por gracia, pero que todos los días tenemos que venir a lavarnos bajo la palabra de Dios y al arrepentimiento de nuestras maldades y a la fe nuevamente y confianza de que el plan perfecto del Señor se va a cumplir en el final de nuestros días y que vamos a perseverar hasta el final, porque el que persevera hasta el final, dice la palabra, será salvo. Amados, Jonás se había bajado, Jonás se estaba acostado. Los hombres estaban trabajando en lo que sabían trabajar, sus propias justicias. El problema es que el mundo se justifica, trata de justificarse haciendo siempre lo mejor, viendo por los demás para que no se hundan, ayudándoles a todo el mundo, como estos marineros. Pero eso no es suficiente delante de Dios para salvación. Y el que tenía el mensaje de la salvación estaba dormido. Cómodamente dormido, profundamente dormido. Amados, cierto es que la incredulidad, la necedad y la dureza del corazón del mundo tiene un problema, ocasiona un problema y juicio delante de Dios. Pero la dureza, necedad, insensatez del creyente que cree que se va a salir con la suya, ese es peor, porque conoce al Dios verdadero. Que Dios nos conceda, amado familia, a ti y a mí, un verdadero arrepentimiento de no buscar nuestros propios caminos, porque nunca llegaremos al lugar que queremos llegar si no está en el perfecto plan de Él. Ahora, obviamente el mundo tiene miedo, pero Dios quiere con esto lo que quería con sus discípulos. ¿Qué es lo que quería provocar en esa tormenta? Fe y temor de Él. ¿Se acuerdan? El temor se volvió de la tormenta al Señor. Ese es la clave para ti y para mí. El temor de Dios, ese es el principio de nuestra sabiduría. El temor de Dios, vivir en el temor de Dios es lo que nos aparta del mal. El temor de Dios es el que nos lleva a confesar nuestros pecados. El temor de Dios nos lleva a pedirle perdón a Dios, pero también pedirle perdón a los que ofendemos y lastimamos. El temor de Dios, porque sabemos que somos pecadores. Aunque seamos profetas, somos pecadores. Lo estamos viendo aquí, tenemos un gran ejemplo con Jonás. Pero el miedo del mundo. Ahora vamos a revisar un poco más al sueño del profeta, que es lo que dice en el siguiente versículo 6. El siguiente versículo, en el 6, el profeta está soñando rico, profundamente dormido. El capitán se le acerca y le dice: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios quizá.
Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. O sea, quizás es que encontramos ahí, en este pasaje. Encontramos una reprensión de parte del mundo a la iglesia, al profeta, lo está reprendiendo, fíjate nada más. ¿Por qué? Porque además tiene autoridad en el mundo que el Señor le dio. Este hombre tenía autoridad. Ahí no dice que uno de los marinos, ¿quién fue a despertar al profeta? El capitán. Entonces puede ser que Jonás pudiera decirle, cállate la boca y sigue sacando piedra de ahí del barco. Pero la cuestión es el capitán del barco. El capitán del barco tiene autoridad sobre su barco. ¿Y qué es lo que hace? Te ordena que te levantes, te ordena que le hables a tu Dios, te ordena que hagas algo por el bien de todos. ¿Te das cuenta del mensaje? Cuando tú no tienes temor de Dios y no quieres obedecer a Dios, por automático te pones bajo las órdenes del mundo y ahora tienes temor del mundo. ¿Acaso no funcionó la reprensión del capitán? ¿Verdad que sí? Confesó su pecado, obedeció y clamó. Y hasta les dijo cómo podían salvarse del hundimiento. Todo eso lo vimos hace 2 domingos en el panorama. Entonces, esto es normal. En el momento en que el capitán se tiene que volver un profeta de Dios, un profeta que le da el mensaje del evangelio al profeta. Levántate, sal de tu pecado, arrepiéntete y vuélvete al Señor. ¿No se dan cuenta? Es una ironía total. El profeta del mundo hablándole al profeta de Dios, profetizándole y diciéndole arrepiéntete, que era lo que hacía Jonás y que hacían todos los profetas en el Antiguo Testamento. Llamaban al pueblo de Dios a arrepentimiento porque venía el juicio de Dios. Y es lo que está haciendo este profeta, este capitán profeta, porque está cumpliendo una función profética, está cumpliendo un mandato de Dios. ¿Ustedes creen que simplemente se le pegó la gana? ¿Ustedes creen que él sabía que estaba en la bodega escondido? Simplemente acuérdense, Dios es soberano. Hablamos de que el gobierno del rey, el miedo del hombre. Y sucede que ahora el mundo está reprendiendo a la iglesia y le está llamando a arrepentimiento y le está diciendo, haz lo que tienes que hacer. ¿Para qué fuiste salvo? ¿Para qué eres luz? ¿Para qué eres sal? ¿Para qué? ¿De quién es la gloria? ¿Qué gloria quieres mostrar? ¿Tu gloria? ¿Mi gloria? Por favor, amados, esto es horrible. Invoca a tu Dios y despierta. Es vergonzoso. Simplemente este hombre está llamando al hombre. Entonces, ¿de qué se trata esto? El plan redentor de este viaje a Tarsis era para redimir y salvar a toda una tripulación que vamos a ir viéndolo en el estudio, pero no solamente salvar a toda una tripulación, sino salvar a un hombre de Dios pecador que no estaba consciente de que en su celo religioso, en su celo de ser del pueblo de Dios, no quería cumplir la misión de ir por los perdidos, desconociendo, por tanto, que él mismo no puede vivir en sus propias justicias, sino tiene que tener misericordia como Dios tiene en este momento de él misericordia. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El sueño del profeta se acaba bajo el mandato del mundo y bajo el temor del mundo. Porque ante eso, si sales de la cobertura de Dios, te metes otra vez bajo la esclavitud de los asuntos del mundo. Iglesia, debemos despertar. Nuestro Señor vino del cielo, dejó su gloria
porque el Señor lo envió a un mundo lleno de pecadores, tú y yo, ahí estamos en la lista. Vivimos solo porque nuestro Señor Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. La benignidad de Dios nos trajo un genuino arrepentimiento. Y la vida perfecta de Cristo fue aplicada a nuestra vida. El sacrificio perfecto de Cristo fue aplicado a nuestra vida. Su justicia fue puesta a nosotros. Nuestros pecados fueron puestos en Él. Y su resurrección nos da la oportunidad a ti y a mí de vivir una vida en total resurrección. Porque si hemos sido crucificados con Él, así también viviremos con Él. Si tenemos el Espíritu, vivamos bajo el Espíritu y no nos sometamos a los deseos de la carne. No hagamos provisión para nuestra carne. Pongamos los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Volvámonos a Dios mientras haya tiempo, antes de que soplen los vientos en nuestra vida personal y las tormentas sean levantadas y de cualquier manera nos lleve a un quebranto de corazón, para que se vea nuevamente su gloria en nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has sido tan paciente con nosotros como lo fuiste hasta ese momento de la vida de Jonás. Padre, perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho. Señor, tú eres rey y tu gobierno es soberano. Señor, nuestro temor no debe ser a las cosas del mundo, ni siquiera al mundo. Nuestra esclavitud no debe ser a la gente del mundo, sino temor a Dios y esclavitud a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, por favor, concédenos arrepentimiento y fe. Y quítanos del sueño. No nos permitas que el mundo nos mande y nos ordene esto, que sea tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Toma un tiempo para que tú salgas de la bodega por un momento al Señor y le respondas de tu vida personal.